Bueno, buenas. Bueno, ahora vamos a hacer esta reseña de este gran libro, que este libro es Las mejores partidas de Garry Kasparov, tomo 1, su autor es Igor Stoll. Okay, aquí vienen las mejores partidas de Kasparov. Vamos a ver qué nos dice acá en la contraportada. Bueno, dice acá, en el lomo dice Editorial La Casa del Ajedrez, las mejores partidas de Garry Kasparov 1, Igor Stoll. Vamos a ver cómo dice para acá. Dice: Garry Kasparov ha dominado el mundo del ajedrez desde hace más de 20 años y es sin duda el jugador más grande de la era moderna. Su dinámica e interpretación del ajedrez y su profunda preparación han ejercido un espectacular impacto en su forma de jugar, planteando un modelo que actualmente siguen la mayoría de los jóvenes jugadores más ambiciosos, aquellos que desean emular el éxito de Kasparov, estudian sus métodos y sobre todo sus partidas. En este libro, el primero de 2 tomos, Igor Stoll ha seleccionado las 74 mejores y más instructivas partidas de Kasparov jugadas entre 1973 y 1993, comentándolas con gran detalle, enfatizando en la gestación del proceso de pensamiento que subyace en las decisiones de Kasparov, así como en los conceptos a que responden sus jugadas. Stoll ha consultado una gran variedad de fuentes, incluidos los propios comentarios de Kasparov, y nos aporta una notable diversidad de nuevas perspectivas acerca de estos hitos del ajedrez moderno, junto con numerosas revelaciones analíticas. Garry Kasparov nació en 1963 y entró en escena a fines de los 70 con una serie de asombrosos resultados en torneos soviéticos e internacionales. En 1985 se proclamó el campeón mundial más joven de la historia al derrotar a Anatoly Karpov en una lucha épica. 20 años después es una figura de renombre internacional, no solo entre los amantes del ajedrez, sino entre el público en general, ya que ha ocupado las primeras páginas de los diarios de todo el mundo, con acontecimientos de gran relieve, como sus matches contra la supercomputadora de IBM Deep Blue y su partida de 1999 contra internautas de todo el planeta. Muy bien. Bueno, Igor Stoll es un conocido gran maestro de Eslovaquia que participa en varios campeonatos nacionales por equipos y tiene un gran prestigio como teórico de aperturas. Sus minuciosos comentarios son publicados regularmente en Chesslovensky y Schach, Informator y Chess Base Magazine. Su libro anterior, instructivo Moderno Chess Master Prize, fue premiado como mejor libro del año por la Federación de Ajedrez de Estados Unidos. Bueno, dice que esta es una editorial de Casa de Ajedrez San Marcos, Madrid. Muy bien. Bueno, pues es el libro de, vamos a verlo cómo está, viene por dentro. Aquí está la misma figura. Igor Stoll, las mejores partidas de Garry Kasparov, tomo 1, editorial La Casa del Ajedrez. Aquí se publicó en impreso en España, traducción de Antonio Gude. Viene 2005. Muy bien. Aquí viene lo que es vienen son los créditos aquí, todo. Viene el sumario, signos convencionales, bibliografía,
Prólogo, introducción. Aquí viene número, jugadores, torneo y apertura. Aquí vienen, podemos ver, Kasparov, Muratukiliev, Bakú 1973, Luptian, Kasparov, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí vienen todas las partidas y son 74. Signos convencionales, bibliografía, revista. Muy bien, y aquí viene el prólogo. Viene una introducción de varias páginas, muy interesante. Y ya vienen las partidas. Vamos a leer algo del prólogo. Vamos a ver qué nos dice aquí en el prólogo. Dice: en 1986 estaba cubriendo el match revancha por el campeonato mundial entre Kasparov y Karpov para uno de los diarios nacionales eslovacos, Pravka. Recuerdo que aquella tarde de septiembre me encontraba con mi amigo Iván Novak en la redacción del periódico, esperando que llegase la transmisión por Telex de las jugadas de la 16 partida. Los días de internet y de los comentarios en línea aún estaban lejanos. Las jugadas llegaban en serie y a medida que se acercaba la hora de cierre, ambos tratábamos de analizar en un tablero la evolución de la partida, a fin de escribir al mismo tiempo un artículo coherente. Conforme iba creciendo la tensión, la tarea resultó ser absolutamente imposible, y el violento desenlace del juego nos cogió a ambos desprevenidos. Los lectores pueden revivir esta emocionante historia en la partida número 35. Al revisar entonces con cierto apresuramiento nuestras notas e impresiones acerca de la inminente derrota de las blancas, no tuve demasiado tiempo para reflexionar. Sin embargo, al regresar a casa tenía una clara impresión: este tipo cambiará el ajedrez tal y como lo conocemos. Un par de décadas después, podemos ver los acontecimientos del pasado desde una perspectiva más amplia. Desde comienzos de los 80 y su meteórica ascensión hasta el título mundial, el enfoque y estilo de Garry Kasparov diferían considerablemente del ajedrez que se jugaba en la élite durante el reinado de Karpov. Incluso antes de que se proclamase campeón del mundo en 1985, ya había escalado la cima del ranking mundial, donde sigue encontrándose. La mayoría de los cambios más importantes de los últimos años en el juego real fueron preconizados por Kasparov, bien directamente o como mínimo en forma de contribución a los mismos, adaptándolos y haciéndolos efectivos. Por nombrar solo algunos, una minuciosa y muy profunda preparación, con visión psicológica, riesgo calculado, junto con una interconexión más acusada de estrategia y táctica, la utilización de ordenadores, en principio como bases de datos electrónicas y luego como eficaces herramientas analíticas. Esta lista podría continuar y hacerse más específica y concreta, pero los lectores encontrarán más detalles en la introducción y, por supuesto, en las propias partidas de Kasparov, que aportan la prueba más tangible de esas tendencias. Baste decir aquí que todo esto justifica que hablemos de la era Kasparov, cuyo comienzo puede situarse a mediados de los años 80, y a pesar de su inesperada decisión de retirarse del ajedrez profesional tras su victoria en el torneo de Linares 2005,
conviene dejar pasar algún tiempo antes de afirmar que tal era ha llegado a su fin. Después de todo, Gary Kasparov solo tiene 42 años. Mientras Kasparov siguió jugando ajedrez al más alto nivel, es sorprendente que durante mucho tiempo no haya habido tentativas por describir su senda creativa. El propio Kasparov ha narrado su carrera hasta el momento en que se proclamó aspirante contra Karpov 1984 en la prueba del tiempo. A continuación, escribió acerca de cómo consiguió y defendió el título mundial en 1985-86. La edición rusa de este último libro se titulaba Dos Match, y la profundidad de sus análisis en la que se refiere a encuentros por el campeonato mundial sigue siendo insuperable. Dice, en este sentido, las mejores partidas de Gary Kasparov es una empresa lógica que incluso se lleva a cabo con algún retraso. Escribir acerca de uno de los escasos jugadores de ajedrez, o posiblemente el único, cuyo nombre es conocido en todo el mundo, no es desde luego fácil. Para empezar, la cantidad de material disponible es enorme. He examinado literalmente no solo miles de partidas, sino que también he leído entrevistas con Kasparov sobre cuestiones ajedrecísticas, además de pasar revista a lo que otros han escrito sobre él. Esto me ha permitido obtener un cuadro más completo de una personalidad fascinante, así como estudiar muchas partidas comentadas en un contexto más amplio. Después de todo, las partidas en sí constituyen la razón de ser del libro, porque ofrecen lo mejor del ajedrez moderno. Aunque la selección de partidas refleja inevitablemente el gusto personal del autor, confío en que los lectores no se sentirán decepcionados y que encontrarán en la obra mucho material instructivo, así como un emocionante y hermoso ajedrez combativo que le ha valido con todo merecimiento su gran reputación. La primera parte de su carrera hasta 1986 está representada, como es comprensible, con menos ejemplos. Ya hemos dicho antes que el propio Kasparov hizo un buen trabajo en ese sentido, al divulgarla debidamente. La fase teórica de las partidas normalmente solo contiene una breve cobertura y a menudo se refiere solo al tratamiento pasado y presente que Kasparov hace en la apertura en cuestión. Las notas se han extraído de diversas fuentes mencionadas en la bibliografía. En el texto he tratado de acreditar a todos los comentaristas que han aportado ideas interesantes, no solo del propio Kasparov. También me he propuesto erradicar todos los errores, muchos de ellos producidos sobre todo en la era preinformática, cuando se trataba de partidas ricas en contenido táctico. El mismo Kasparov, en la prueba del tiempo, señalaba la necesidad de revisar las notas a las partidas con el paso del tiempo, y esa tendencia se ha manifestado de forma aún más clara en su monumental obra Mis geniales predecesores. Aunque en la medida de lo posible he intentado aportar ideas y recomendaciones mías, no pretendo que los análisis resultantes sean exhaustivos, lo que a menudo es imposible, habida cuenta de la compleja naturaleza del juego de Kasparov. A pesar de ello, el texto fue creciendo en volumen de forma alarmante,
algo que había experimentado en grado menor en mi libro anterior, Instructivo Moderno Chess Master Price. Como el presente trabajo debía contener más del doble de partidas, se hizo precisa una división en 2 tomos separados. El primer tomo cubre la carrera de Kasparov hasta su match con Scholz de 1993 y el segundo tomo desde 1994 en adelante. Una pequeña observación técnica: cuando se indica número X, se trata de una partida contenida en este libro, bajo ese número. Cuando se utiliza el ordinal 15ª partida, se trata del número de partida de un match determinado. Lo mismo que comencé, concluiré este prólogo con una nota personal, aunque no estaba muy convencido de que fuese la persona idónea para escribir acerca de alguien como Kasparov. La editorial Gambit y en particular Graham Burgess consiguieron superar mis reservas iniciales. Me gustaría, por tanto, agradecérselo y por más de una razón. Hace poco, la indirecta influencia de Kasparov me permitió realizar un sacrificio intuitivo de 2 peones y ganar una bonita partida de ataque. Algo que, se crea o no, no es frecuente en mi práctica, pero lo más importante y satisfactorio es que comentar las partidas de Kasparov me transporta a aquellos días felices en que era un estudiante despreocupado, que escribía con entusiasmo para la prensa diaria acerca de los matches KK, así como un ferviente seguidor del jugador más grande de nuestra época, Igor Stoll, Bratislava, abril del 2005. Bueno, pues es el prólogo. Y aquí ya viene la introducción. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 8 páginas, un poquito más de 8 páginas de la introducción. Y aquí vienen las partidas, como se fijan. Aquí vienen los contendientes, digamos la ciudad y la apertura. Y viene acompañados sus detallados con sus diagramas. Pueden traer un diagrama o 2. En este caso, esta partida trae 2, 3, 4 diagramas. Y así. Ahí está todo el libro. Podemos ver todo el libro que está así con muchos comentarios, ¿verdad? Bueno, vamos como quiera a leer algo de aquí de la introducción para ver cómo viene aquí la introducción. Dice: Garry Kasparov nació en Bakú el 13 de abril de 1963. Aprendió las reglas del ajedrez a los 5 años y comenzó a jugar y entrenarse seriamente 2 años después, mostrando importantes condiciones ya en sus comienzos. Sus primeras partidas muestran una tendencia al ajedrez de ataque y juego activo de piezas, además de poner de manifiesto una considerable capacidad de cálculo, algo que muchos fuertes jugadores poseen desde temprana edad. Sin embargo, un inequívoco signo de talento es normalmente la capacidad de contener el vuelo de la fantasía cuando es preciso y jugar conforme a los requerimientos de la posición. La partida número 1 aporta alguna evidencia al respecto. La jugada de Kasparov, 23 dama G5, signo de admiración, es muy práctica y a la vez una decisión sorprendentemente madura. Un año importante para la futura carrera de Kasparov fue 1933, cuando conoció a 2 personas que influirían de modo significativo en su desarrollo ajedrecístico. En sus años adolescentes, comenzó a asistir a la escuela de ajedrez Botvinnik
y el patriarca del ajedrez soviético le recomendó un entrenador regular experimentado entre las sesiones de su escuela, Vladimir Mako-Gonov. Mako-Gonov vivía en la ciudad de Kasparov y después de que su propia carrera hubiese culminado entre 1935 y 1947, gradualmente se fue retirando del ajedrez competitivo, dedicándose al entrenamiento, ayudando, por ejemplo, a Smilov durante todos sus matches por el título mundial en la década de los 50. Tenía fama de practicar un clásico ajedrez posicional y ayudó a Kasparov a desarrollar un estilo más universal. Su influencia también está clara en el temprano repertorio de aperturas de su pupilo. El joven Kasparov jugaba la Caro-Kann y la sólida defensa Tartakower del gambito de dama rehusado, partida número 3, que en la literatura ajedrecística rusa lleva el nombre de Mako-Gonov y aún sigue apareciendo en sus partidas. Sin embargo, como el propio Kasparov ha recalcado en más de una ocasión, los 5 años de clases con Botvinnik fueron decisivos en su periodo formativo. Incluso después de 1978, el antiguo campeón mundial le dio ocasionales consejos y siguieron encontrándose regularmente en los 5 años siguientes. Mikhail Botvinnik no necesita desde luego presentación. Su recomendación ya mencionada de Mako-Gonov indica que su propio estilo era un modelo de ajedrez posicional. Su enfoque del ajedrez siempre fue científico y de él Kasparov aprendió, además, la importancia del análisis independiente y una minuciosa preparación de aperturas, conectada con una profunda comprensión de las posiciones del medio juego resultante. También entendió que para escalar las cumbres del ajedrez se requiere no solo talento, sino también trabajar duro, y sin duda Botvinnik, Fischer y Kasparov son los campeones más diligentes de la posguerra. Botvinnik era, en más de un sentido, el primer campeón mundial moderno. Dio un paso de gigante hacia el juego posicional puro de Capablanca y Rubinstein, pero en dirección al ajedrez moderno. Su método para crear desequilibrios estratégicos desde el comienzo de la partida e incrementar así la tensión, la francesa Winauer y sobre todo el sistema Botvinnik en la semislava son los dos mejores ejemplos. Está ampliamente difundido y al mismo tiempo universalmente aceptado, con líneas como la siciliana Chemiskov en un primer plano de popularidad. Botvinnik, sin embargo, no se propuso a producir una copia en papel carbón de sí mismo y desarrolló la creatividad de Kasparov en la dirección adecuada, canalizando su temprana admiración con el dinámico estilo de Alekhine, con sus numerosos sacrificios posicionales en un contexto más moderno. Una buena ilustración es su lucha con Luptian. Partida número 2, en la que su creciente conocimiento de la India de Rey le permitió encontrar complejos recursos tácticos ante el tablero. Fue su primera partida publicada en El Informador y en ella la armonía que existe entre la estrategia de apertura, la fase combinativa y la convincente
materialización de la ventaja obtenida hacen que se convierta en una obra maestra. Por cierto, que la mayoría de las primeras partidas de Kasparov con la India Rey muestran su inclinación a invertir material para mantener vivo el contrajuego de las negras, partidas número 5, 12 y 17. Bajo la tutela de Botvinnik, Kasparov ganó el campeonato juvenil de la URSS en 1976 y 1977. Fue una considerable hazaña, si tenemos en cuenta que casi todos sus oponentes eran mayores que él, con diferencias de hasta 6 años, mucho tiempo en el desarrollo de un joven jugador, pues a su edad Kasparov ya se había proclamado candidato al campeonato mundial. El año siguiente, 1978, le reportó a Kasparov toda una cadena de éxitos. Logró con autoridad el título de maestro a los 15 años, convirtiéndose en el jugador más joven en clasificarse para la final del campeonato de la URSS, donde tuvo una actuación más que digna, conservando su plaza para la siguiente edición. Su estilo también comenzó a tomar una forma definitiva. Kasparov siguió desarrollando su evidente talento combinativo, partida número 6, buscando caminos complejos para desplegar un ajedrez activo. En sus primeros encuentros con la élite mundial, exhibió un considerable coraje. Notable ejemplo de ello es su partida contra el muy experimentado Pulgavesky, número 7, en una posición desconocida, decidió modificar abruptamente su carácter con 10e5. Jugada interesante. Seguido 3 jugadas después de un sacrificio de alfil, aunque objetivamente dudosa, resultó ser una decisión psicológicamente justificada, con reminiscencias del joven Tal. Los sacrificios incrementan de forma considerable el valor de cada jugada, y Pulgavesky, conocido por su temperamento excitable, echó por tierra su primera ventaja y luego incluso la igualdad. Una comparación del enfoque de Kasparov con el de su futuro rival se nos viene a la mente. Al enfrentarse a una novedad, el pragmático Karpov solo rara vez optaba por la reacción más fundada, contentándose con neutralizar la idea de su adversario en lugar de intentar refutarla. Esa voluntad se acusaría y haría más clara con el tiempo, y en ese sentido son reveladoras sus notas a la partida número 31. Aunque Kasparov había superado el nivel de la escuela de Botvinnik, su mentor seguía ayudándole, preparando su debut en la escena internacional en 1979, el torneo de Banja Luka. Los prodigios contemporáneos son normalmente grandes maestros a los 16 años, incluso con experiencia a alto nivel, pero entonces el triunfo de un adolescente sin elo por delante de Smejal, Petrosian, Adorja, etc., causó sensación. Kasparov, sin embargo, era un talento absolutamente excepcional, incluso para el nivel de juego de hoy día, de modo que completó sus requerimientos de norma de GM un año después, incorporándose rápidamente a la élite mundial. Por aquella época, Kasparov comenzó a trabajar muy seriamente
en su repertorio de aperturas. Siguiendo el ejemplo de Botvinnik, empezó a elaborar su propia teoría y tal vez con esa idea en mente comenzó a jugar D4 casi exclusivamente, algo que solo cambiaría sobre todo después de sus matches con Karpov. Al reducir su repertorio, podía concentrarse en el análisis más profundo de sistemas que más tarde llevarían su propio sello. Además de la mencionada India de Rey, el mayor ejemplo de la variante Petrosian de la India de Dama. El mejor ejemplo es la variante Petrosian de la India de Dama. Toda la línea 4A3 había quedado cubierta por una nube de sospecha desde el match por el Campeonato Mundial de 1969, en que Petrosian le ganó una bonita partida a Spassky, jugando contra su propia invención. Con Blanca, sin embargo, Kasparov desarrolló un arma extremadamente peligrosa que le reportaría muchas atractivas victorias. En este libro se incluyen no menos de 5 ejemplos, comenzando con la partida número 10, los sistemas de apertura que Kasparov analizó y empleó con éxito pronto se hicieron populares, en general gracias a sus esfuerzos, lo que a su vez garantizaba a tales sistemas un rápido desarrollo. No obstante, el propio Kasparov se mantenía muy flexible y una vez consideraba que sus sistemas favoritos quedaban exhaustos, rápidamente volvía su atención a otra parte. Así, a mediados de los 80 comenzó a permitir la defensa nimzo-india. Mientras el juego dinámico y concreto de Kasparov rápidamente se abría paso hacia las más altas jerarquías, en 1980 jugó con el potente equipo soviético por primera vez, contribuyendo de modo significativo a las medallas de oro tanto en la Olimpiada como en el Campeonato de Europa por equipos. El año siguiente acarrearía nuevos hitos en su carrera. En febrero jugó por primera vez con Karpov y en ambas partidas el campeón del mundo estuvo al borde de la derrota. Kasparov participó también por primera vez en un supertorneo en Moscú 2 meses después. Karpov estaba en plena forma y ganó con claridad el evento. Sin embargo, el joven GM se comportó magníficamente y compartió el segundo puesto, lo que fue un importante éxito. Avanzado el año, ganó la ansiada medalla de oro en el Campeonato Soviético y en 1982 se anotó en Bujono su primer triunfo en un supertorneo. Un ejemplo típico de la creatividad de Kasparov en este periodo es su encuentro con Kavalek, partida número 19. Una buena comprensión de los matices estratégicos le permite obtener una posición prometedora en la apertura, y la inesperada 13 caballo B4 con signo de admiración pone de manifiesto sus perspectivas. Kavalek se extravía, aunque se salva momentáneamente por la imprecisa 16F por G3, jugada dudosa, pero le devuelve el favor a su contrario, y Kasparov se anota la partida de manera convincente. Incluso su error es característico en sí. Maneja la tensión que crea en el tablero no es fácil. Manejar la tensión que crea en el tablero no es fácil. A menudo requiere la mayor precisión, algo que es muy difícil de conseguir. En 1981, en Moscú,
y Tilburg tuvo que pagar un precio por esa deficiencia contra Petrosian, pero su partida de Bujono demostró que Kasparov había añadido una mejor técnica posicional a su típica agresión juvenil. Partida número 18. Después de todo, ganar supertorneos requiere un estilo muy equilibrado, y Kasparov entendió que al más alto nivel a menudo debía dominar su actitud maximalista. Contra una oposición más fuerte, jugadas como 27, alfil por F6, jugadas dudosas, en la partida número 10 podían haberse vuelto contra él como un boomerang. Esto no significa que Kasparov decidiese evitar todo riesgo. La partida número 17 indica precisamente lo contrario y también demuestra la fuerza de su penetración psicológica y su capacidad para entender al oponente, y no solo sus intenciones agresísticas, sino también sus ambiciones o su actitud estaban en alza. Otro ejemplo de riesgo estratégico: 15, dama A4, jugada interesante, y sobre todo 17, torre a C1, jugada algo dudosa, para crear una situación desequilibrada. Puede verse en la partida número 14. Volviendo a 1982, Kasparov era el jugador número 2 del mundo, y la brecha entre él y Karpov se estaba acortando rápidamente. No obstante, para poder jugar con el campeón, aún este no dejó de plantear las dificultades. Desde un punto de vista deportivo, puede decirse que su trayectoria fue recta y sin indecisiones. Clasificarse en el Internacional de Moscú era la primera etapa, y lo consiguió con un poderoso sprint final 4 de 4. Véase partida número 20. Tras superar algunos momentos malos en las primeras rondas contra Anderson y Beliavsky, Kasparov fue el único participante que finalizó invicto, y su prudente juego en algunas partidas demuestran que perseguía racionalmente su principal objetivo en el evento. En el primer match importante de su vida contra Beliavsky, una superior preparación de aperturas jugó el papel decisivo. Kasparov refutó prácticamente la línea de gambito de dama rosado que Beliavsky empleó con obstinación en casi todas sus partidas con negras. Véase partida número 22. Con negras, Kasparov consiguió sorprender a su oponente casi en cada partida. El primer show fue una nueva incorporación a su repertorio, la defensa Tarrasch, que le reportó una importante victoria en la segunda partida. Sin embargo, fue descartada con flexibilidad a favor de una aguda línea de sacrificio en la India de Rey en la octava partida, cuando Beliavsky necesitaba imperiosamente una victoria. El GM de Lvov reaccionó débilmente y el encuentro quedó sentenciado. La incertidumbre acerca del lugar y la fecha de los matches semifinales tuvo al menos un efecto positivo. Le permitió a Kasparov alguna práctica extra. Liberado de las consideraciones clasificatorias o de tácticas de match, jugó su típico ajedrez. La partida número 23 muestra un rasgo característico. Kasparov, incluso hoy día, rara vez evita un duelo teórico y confía en sus análisis caseros. Así, ganó con autoridad el torneo de Nikšić, y la partida número 24
es un ejemplo típico de su poderoso estilo de ataque. El duelo entre Kornoch comenzó en noviembre de 1983 en Londres y resultó ser la prueba más dura que Kasparov había tenido que afrontar hasta entonces. Kornoch, el aspirante de los dos ciclos anteriores, contaba con una amplia experiencia de match y por otra parte se había preparado magníficamente en el plano teórico, y su emocionante encuentro del año anterior, partida número 21, había dado información adicional acerca de cómo neutralizar las tentativas de Kasparov por complicar las cosas. En la primera mitad del match, Kornoch controlaba la situación. Inmediatamente consiguió un punto entero con una línea poco conocida contra la variante Petrosian de la isla de Dama, y también con blancas presionó a Kasparov en las siguientes partidas. Sin embargo, su reticencia a permitir complicaciones le permitió a Kasparov escaparse, y la sexta partida resultó ser el punto de inflexión del match. Kornoch confiaba mucho en su técnica de finales, y cuando consiguió un ventajoso medio juego sin damas, abandonó las precauciones y decidió que había llegado la hora de incrementar su ventaja. La partida se aplazó en una posición compleja, pero tablista, y las blancas finalmente tiraron por la borda el medio punto, en un final relativamente sencillo de Torres. Kornoch creía firmemente en su superioridad de finales y no pudo encajar ese golpe. Cuando en la partida siguiente Kasparov lo superó por completo en una posición muy simplificada, el match estaba prácticamente liquidado. La final contra Smyslov fue sobre ruedas. Solo en una ocasión se vio en peligro Kasparov y anotó la mayoría de sus puntos en finales. Véase partida número 25. Su creciente confianza en esa fase de la partida era una señal prometedora. Así, queda dispuesto el escenario para la mayor rivalidad en la historia del ajedrez. Si nos adelantamos un poco en el tiempo, podemos extraer algunas estadísticas. Kasparov y Karpov disputaron 5 matches por el Campeonato Mundial y han jugado hasta ahora 167 partidas entre sí. La situación actual en el mundo del ajedrez garantiza que este récord permanecerá vigente en un previsible futuro, y las dos únicas parejas que se acercan son Karpov-Kornoch y Botvinnik-Smyslov. En ambos casos, los contendientes disputaron 3 matches al máximo nivel, aunque Botvinnik luchó por la corona con Smyslov 30 años antes, 1954-58. Los paralelismos entre estos duelos son interesantes. Tanto Botvinnik como su alumno Kasparov siempre han mostrado inclinación por un enfoque analítico y concreto del ajedrez, mientras que Smyslov y Karpov son famosos por su intuición y percepción natural de la armonía en el tablero. Aquí terminan los paralelismos. Los encuentros entre Karpov y Kasparov, que se desarrollaron con amplios equipos de colaboradores, concentrados sobre todo en la preparación de aperturas, pertenecen a otra era. Cuando comenzó su primer encuentro en septiembre de 1984, Karpov sigue siendo un jugador muy completo,
y maduro, con mucha experiencia previa en match. Esto se puso en evidencia al comienzo, cuando Kasparov sacrificó alegremente material en un par de ocasiones y descubrió que se encontraba con 4 puntos de diferencia en su contra. Tras haber jugado mal, desperdiciando incluso una posición prometedora en la sexta partida, confió en la defensa Tarch, que le había dado soberbios resultados en sus matches con Beliavsky, Kornoch y Smilov, aunque en Nikšić 1983 le había acarreado 2 reveses. El sutil juego técnico de Karpov fue, sobre todo, impresionante en la 9ª partida. La desesperada situación requería medidas drásticas y Kasparov, dejando a un lado sus ambiciones, se concentró en tratar de sobrevivir y aliviar la presión. Fue duramente criticado por su pasivo enfoque, que se tradujo en 17 tablas consecutivas, pero jugar su habitual y exigente ajedrez sin la necesaria confianza en sí mismo y contra un Karpov en plena forma hubiera sido suicida. En la 27 partida, el campeón del mundo incrementó su ventaja a 5-0 con otra obra maestra de la técnica, pero su energía se estaba desvaneciendo y no consiguió asestar el golpe de gracia. El match estaba estipulado a 6 victorias con número ilimitado de partidas. Karpov tenía un peón de ventaja en la 31 partida, pero dejó escapar sus opciones y en la siguiente partida el aspirante logró superar una importante barrera psicológica al anotarse su primera victoria, partida número 26. En la larga serie siguiente de tablas, la iniciativa estuvo más de parte de Kasparov, y cuando logró ganar 2 nuevas partidas, 47 y 48, el juego de Karpov mostró claros signos de agotamiento. En este punto, el match se declaró inconcluso, sin vencedor. Se decidió que se disputaría un nuevo match con reglas modificadas, a comenzar en septiembre de 1985. Esta vez, el número de partidas quedaba limitado a 24. A Kasparov esto le dio tiempo para procesar una valiosa información del encuentro inacabado y prepararse meticulosamente para el nuevo match. Dada su capacidad para el trabajo duro, estaba claro que esta vez Karpov se enfrentaría a su oponente más fuerte y más decidido. En los matches de entrenamiento que disputó durante el periodo de espera, demostró que no había perdido su habilidad para descubrir sorprendentes soluciones tácticas. 12, caballo E4, buena jugada brillante en la partida número 28, así como su mayor disposición a optar por soluciones técnicas, partida número 29. El segundo match, KK, comenzó sin calentamiento alguno. Kasparov preparó una línea moderna de la defensa nipso-india y pronto consiguió un fuerte control de la posición y materializó con seguridad su ventaja. Partida número 30. Su elección de apertura no solo tenía méritos objetivos, sino también psicológicos. Las poco ortodoxas posiciones resultantes con desequilibrios estratégicos, rasgos conceptuales de Botvinnik no eran del gusto de Karpov, que más tarde volvería a sufrir en esta línea, a pesar de haber resuelto satisfactoriamente los problemas de apertura. Partida número 34.
Kasparov podía haber incrementado su ventaja con negras en la partida siguiente, pero como perder su oportunidad le siguió atormentando, Karpov volvió a la carga. Con 2 victorias consecutivas se adelantó el marcador. Resultó muy instructiva la forma en que superó a las negras con precisas maniobras en la cuarta partida. Kasparov, sin embargo, tras haberse arrastrado penosamente en el match inacabado, se mantuvo fiel a su estilo, sin miedo a realizar sacrificios, pero no incurrió en riesgos excesivos. Su persistencia se vio recompensada por un grave error de Karpov en la 11ª partida. En cierto sentido, el match, sin embargo, se decidió en la 16ª partida. La profundidad de preparación de Kasparov, acompañada de una buena dosis de profilaxis y ajedrez de ataque, debió romper la resistencia de Karpov. Las notas a la partida 31 aportan un cuadro más amplio. El campeón del mundo se vio obligado a correr riesgos, algo a lo que no estaba acostumbrado, aunque seguía teniendo una posibilidad de defender su título. Eligió un método violento poco habitual para conseguir su objetivo y Kasparov merecidamente ganó el match, partida número 22. A los 22 años, Kasparov se había proclamado el campeón mundial más joven de la historia y su alivio quedó claramente demostrado en los breves matches contra Timan ese mismo año y Mainz en 1986. La partida número 33 es característica del ajedrez atractivo y fluido que en ellos se produjo. El duelo KK, sin embargo, distaba mucho de haber finalizado, ya que las nuevas reglas le garantizaban a Karpov un match revancha al año siguiente. Así, en julio de 1986, Kasparov debía enfrentarse de nuevo a Karpov, esta vez mucho mejor preparado. El aspirante renunció a E4 para siempre y está bien pertrechado contra el habitual repertorio de Kasparov, pero pese a todo, la superioridad del nuevo campeón resultó evidente. El cerrado marcador se debió sobre todo a los problemas teóricos iniciales planteados por la recién adoptada defensa Grunfeld, en la que la mayoría de las nuevas ideas de Karpov le crearon problemas y se tradujeron en 3 de sus 4 derrotas. La Grunfeld exige una buena familiarización con su entramado y aunque en su práctica subsiguiente Kasparov desarrolló un buen instinto para esta dinámica apertura, véase partida número 38, contra Karpov siempre tuvo una dura lucha por delante. La mitad del match que se disputó en Londres fue bastante apacible, con las notables excepciones de la 8ª partida que Kasparov ganó tras crear confusión al modo arriesgado de tal, y las emocionantes tablas de la 11, donde por una vez fue Karpov el instigador de las complicaciones. En la mitad de Leningrado, Kasparov planteó primero E4, superando en 2 ocasiones a su oponente, en una aguda Ruy López. Muy emocionante fue el clímax de la partida número 35, posiblemente la más compleja jamás jugada en los matches KK. El turno de fallar le llegó a Kasparov después de que hubiese aumentado su ventaja a 3 puntos. Se volvió extremadamente vulnerable con negras. Y tras estropear una posición ganada en las 18 partidas, de pronto el marcador volvió a igualarse. La Grunfeld desapareció del resto del match como lo aconsejaban la lógica y la circunspección. Podemos ver este espíritu en el encuentro decisivo, partida número 36,
en el que Kasparov fue superando gradualmente a su adversario en una lucha maniobrera. Después de esto, ambos protagonistas tenían más de un año para descansar el uno del otro. En 1987, Karpov se impuso en la final de candidatos a Andrés Sokolov, ganando así el derecho a jugar de nuevo por el título mundial y participar en otras competiciones. Kasparov ganó el torneo OHRA en 1986 y en Bruselas 1987 compartió el primer puesto con Lubojevic, gracias a una victoria de última ronda sobre Tal, partida número 39. La rápida e impresionante derrota del maestro del ataque fue consecuencia de una bien preparada apertura. Este no era infrecuente en la práctica de Kasparov. Véase partidas números 38, 46, 47, 56, etc. Sin embargo, contra Tal no buscaba tanto una línea concreta como una típica y en apariencia inocua estructura simétrica. Después de la 10E por D4, jugada interesante que le había reportado éxito en una partida anterior. Su conocimiento de la posición rápidamente resultó ser superior y tras 10 alfil por C3 de las negras, error, las blancas lanzaron un fulgurante ataque. Pese a alguna práctica seria de torneo antes del nuevo match en Sevilla 1987, Kasparov no se encontraba en su mejor forma. A menudo cayó en apuros de tiempo y esto le costó caro en más de una ocasión, 2 y 5 partidas. Un hecho interesante fue que la larga lucha KK dio lugar a veces a una inversión de papeles en los jugadores. En Sevilla, esta tendencia fue claramente perceptible. Karpov no ruyó el juego agudo con negras y tuvo éxito con una siciliana invertida. También introdujo la vieja idea 12 alfil por F7, jaque, jugada interesante en la variante del cambio de la Grunfeld, conectándola con nuevas estrategias, planes y motivos. Por otra parte, Kasparov, sobre todo con blancas, jugó un ajedrez técnico con mucha solidez. Véase partidas número 41 y 42. También podemos destacar esa tendencia en la número 43, jugada en su primer torneo, después del match. El encuentro fue ligeramente estropeado por 2 graves errores. Karpov en la 11 partida, Kasparov en la 23, pero fue compensado por el dramático final. Tras perder la penúltima partida, Kasparov se encontró en una situación en la que solo le servía ganar, idéntica a la que había vivido Karpov 2 años antes. La partida número 42 demuestra que el campeón del mundo está muy curtido en el terreno del ajedrez psicológico. Con un juego contenido y paciente, logró crear la tensión necesaria y, en definitiva, conservar el título gracias a un excelente análisis de la posición aplazada. En definitiva, ¿por qué arrebató Kasparov el trono a Karpov? La cuestión es bastante simple, pero la respuesta está claro que es bastante más compleja. En mi opinión, la principal ventaja de Kasparov sobre su gran rival fue su capacidad de aprender, de procesar la información de sus encuentros precedentes y de utilizarla a su favor. Recorrió un largo camino desde el inexperto aspirante que sufrió mucho en la primera parte del match inacabado hasta el maduro y versátil jugador que conquistó el título. Kasparov
encontró la forma de mantenerse fiel a su dinámico ajedrez de ataque, incluso frente a la formidable capacidad defensiva de Karpov. Por simplificar sus propias palabras, a lo largo de la historia del ajedrez podemos seguir este choque entre ataque y defensa. Cuando la calidad de la defensa mejoraba, el ulterior desarrollo del juego requería la emergencia de un gran jugador de ataque. Así, Alekhine pudo vencer a Capablanca, y tal tuvo éxito, si bien solo temporalmente, contra Botvinnik. El propio Kasparov elevó el ataque a un nivel más alto al deponer a Karpov. Para actualizar su tren de pensamiento, se encontró en Kramnik un hueso muy duro de roer. Kasparov también consiguió entender mejor a Karpov que a la inversa. Su superior comprensión psicológica le permitió no solo alcanzar un más alto nivel de preparación de aperturas, ya lo hemos mencionado, la partida número 31 como sobresaliente ejemplo, sino también sopesar correctamente las decisiones importantes en el ulterior desarrollo de sus matches. Por ejemplo, 24, dame 3, buena jugada en la partida número 36. Y seguimos con esta introducción. Dice, a finales de los 80, Kasparov dominaba claramente el mundo del ajedrez y su preponderancia sobre Karpov solo se incrementó con el advenimiento de la era electrónica. Cuando el campeón del mundo pudo analizar el software de ChessBase en 1987 para preparar su segunda sesión de simultáneos con reloj contra el HSK Hamburgo, véase partida número 27 de la primera exhibición en 1986, de inmediato comprendió su potencial. La accesibilidad y la cantidad de información disponible literalmente en segundos, combinadas con la creatividad de Kasparov y sus extensos conocimientos ajedrecísticos, les permitieron a él y a su equipo encontrar un punto débil en el repertorio del oponente y desarrollar nuevas ideas a medida. Un excelente ejemplo de esto es su enfoque en la partida número 56. El ordenador puede utilizarse para emplear ideas hasta ahora desconocidas de otros jugadores y someterlas a minuciosos escrutinio. Véase partida número 46. Después de Sevilla, 1987, Kasparov tuvo tiempo para concentrarse en desarrollar sus aperturas marca de la casa, y a menudo sus análisis se prolongaban más allá de la frontera de la teoría oficial para adentrarse en el medio juego. La India del Rey, sobre todo, fue un verdadero campo experimental. En las partidas números 49, 50 y 53, demuestra que, aunque sus días de juvenil hacía mucho que habían quedado atrás, no había perdido su toque para el contrajuego dinámico. En su querida apertura, Kasparov enriqueció el entendimiento estratégico de posiciones típicas derivadas de la variante del cambio en el gambito de dama, rehusado. Véase partidas número 45 y 51. Y también hizo una importante incorporación a su repertorio, la Nipso-India con la 4 dama C2. En sus partidas de este periodo a menudo nos encontramos con tempranos sacrificios de peón a cambio de distintas compensaciones, como juego sobre casillas negras, partida número 46, una activa pareja de alfiles, partida número 47, o simplemente para liberar una posición restringida, como en la partida número 58. En las partidas antes mencionadas, con la India de Rey, los sacrificios eran normalmente realizados en aras de un activo juego de piezas, siendo el motivo clave
la activación del alfil de G7 contra Yusupov, incluso a costa de la calidad. No hay que decir que Kasparov no había perdido nada de su habilidad combinativa ni de ataque. Partida número 55. Un método de ataque especialmente efectivo en sus manos era la gradual concentración de fuerzas en el sector del tablero en que debía producirse la decisión. Bueno, y aquí seguimos con la introducción, ¿verdad? Aquí viene ya a comienzos de los 90, dice, vamos a ver acá nomás ya dice, muchas de las víctimas, dice, muchos expertos vaticinaron que estaba en puertas otro match KK, pero Karpov ya no era la potencia que había sido y perdió un duro match semifinal contra Nigel Shore, el gem inglés, solo en 2 años más joven que Kasparov, y ya desde juvenil poseía una excelente comprensión estratégica y técnica. Y aquí está donde Kasparov ya no pudo jugar. Dice, no obstante, en el más por el título disputado bajo los auspicios de la PSA, Kasparov era claro favorito. Aunque las partidas en sí fueron emocionantes y plenas de ajedrez combinativo, esto le convenía más al sorprendido campeón, que confió en los pronósticos con un resultado final muy claro de 2,5 a 7,5. Y ya. Y dice, Kasparov introdujo un nuevo concepto estratégico. Bueno, fue cuando ya empezaron acá con la que se fue la PSA. Dice, cómo se comportó Kasparov en la era del análisis de orientador, Internet y los números prodigios adolescentes. Seguiremos su carrera en el segundo tomo. Dejemos esto ahora, que las partidas hablen por sí mismas. Bueno, entonces aquí estamos con el primer tomo de las partidas de Garry Kasparov. Nos vemos en el siguiente, ya veremos el segundo tomo, a ver cómo viene. Por pronto aquí terminamos esta charla. Aquí está casi toda la historia de Garry Kasparov, cómo se convirtió en campeón mundial. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.